Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están aquí, así que quédate hasta el final, suscríbete y comparte este vídeo para no perderte nada. Muchas gracias por acompañarnos. En los últimos días, los rumores de una posible ruptura entre Gökberk Demirci y Özge Yaz, una de las parejas más queridas por los fans de las series turcas, pusieron tristes a muchos seguidores. La química que ambos mostraron en pantalla y que terminó volviéndose una historia real parecía haberse apagado, según decían en los pasillos del espectáculo. La ausencia de declaraciones durante un buen tiempo por parte de los dos solo le echó más leña al fuego. Pero ese silencio, al final, se resquebrajó gracias a detalles que no pasaron desapercibidos para los seguidores más observadores. Los fans más fieles, con paciencia de investigador, empezaron a atar cabos. Publicaciones en redes, coincidencias en ubicaciones, fechas casi calcadas y un patrón que se repetía revelaban una imagen muy distinta a la que vendían los chismes. La conclusión de esa vigilancia digital, las habladurías de separación eran, como mínimo, exageradas. Los indicios apuntaban a que Gökberk Demirci y Özge Yaz seguían juntos, aunque elijan mantener su mundo íntimo resguardado, lejos de los flashes y de la presión que los persigue desde su fenómeno televisivo. El primer aviso vino de algo aparentemente simple, el fondo de las fotos que ambos compartieron, por separado con pocos días de diferencia. En una imagen de Instagram de Özge Yaz, el mar se veía sereno con ese azul profundo que suelen tener las orillas del Egeo al atardecer. En otra foto de Gökberk Demirci, publicada poco después, el horizonte y las luces reflejadas en el agua eran casi idénticos. Los comentarios estallaron. Es el mismo lugar, a la misma hora, esa baranda es la misma, la luz golpea igual en el vidrio. Y claro, no faltó quien ampliara la investigación, compararon mesas, sillas, la textura de la madera, la forma de los posavasos y hasta el reflejo de una lámpara en una esquina borrosa. Las conclusiones se multiplicaron con rapidez y el análisis se volvió viral. El detalle del tiempo también habló por sí solo. Una publicación nocturna de Özge fue seguida casi de inmediato por una de Gökberk a una hora muy similar. Para muchos, aquello no era mera sincronía. No es casualidad, repetían en los comentarios, convencidos de que la pareja estaba intentando vivir su relación con discreción, aunque las pequeñas huellas del día a día los delataran. Nada explícito, nada frontal, pero sí un mapa de coincidencias que, visto en conjunto, parecía contundente. Otro punto que llamó la atención fue la actitud de sus círculos cercanos. En otras ocasiones, ante rumores que circulaban con fuerza, allegados a Gökberk Demirci y Özge Yaz habían salido a desmentir sin demora. Esta vez, sin embargo, el entorno prefirió el silencio. En redes, los seguidores interpretaron esa ausencia de desmentidas como un mensaje en sí mismo: no hay ruptura, solo están tomando distancia del ruido. Y esa lectura creció, empujada por capturas de pantalla, hilos de análisis y pequeños guiños que acumulaban peso con cada hora que pasaba. Tras ese oleaje de detalles, las redes se inundaron de opiniones. Se ven tan conectados fuera de cámara como cuando actuaron juntos, están protegiéndose para evitar el mal de ojo, sabíamos que no habían terminado, se leía una y otra vez entre voces de apoyo y mensajes de paciencia. Lo interesante fue que, junto con el entusiasmo, apareció el respeto. Muchos aplaudieron la decisión de resguardar su privacidad, entendiendo que la vida sin focos también es un acto de amor. Pese a todo, ni Gökberk Demirci ni Özge Yaz emitieron una declaración oficial que pusiera punto final a la especulación. Pero el conjunto de pistas reunidas por los fans sonaba fuerte. En los corrillos del espectáculo, el comentario que más circula es que ambos prefieren un perfil bajo y una relación a salvo de cámaras. La sensación general es que lo suyo sigue en pie y con pulso firme, lejos de los titulares fáciles. Las versiones de ruptura, dicen, tropezaron con el cuidado y la atención de quienes los siguen desde la primera escena que compartieron en la televisión. Mientras tanto, en el universo de la farándula, todos esperan ese gesto claro de la pareja que confirme lo que tantos sospechan. Los rumores de crisis y distancia venían rondando desde hace semanas, y habían ganado terreno al no verlos juntos en salidas públicas ni en historias compartidas. Sin embargo, los fans más atentos, revisando publicaciones, horarios y rutinas, encontraron detalles que desmontan la narrativa del adiós. Más que una separación, lo que aparecen son señales de sincronía, cuidado y una manera de cuidarse sin necesidad de exhibirse.
los comentarios que más se repetían empezaron con una duda razonable. ¿Por qué dejaron de mostrarse juntos? De inmediato surgió una hipótesis que calzó con la personalidad reservada de ambos, la decisión de bajar el volumen, de convivir lejos de la presión del minuto a minuto. Y con esa idea, comenzó la investigación más minuciosa. Una foto de Ozge mostrando el reflejo anaranjado del atardecer sobre un ventanal de un restaurante costero fue comparada con una imagen que Goldberg subió días antes desde lo que parecía ser la misma terraza. El ángulo, la baranda de hierro, un farol en el fondo y, sobre todo, la alineación de las luces sobre el agua marcaron la coincidencia. Pero los seguidores no se quedaron allí. Revisaron cuentas de amigos estilistas, colegas de set notaron me gusta cruzados con pocos minutos de diferencia, stories de terceros en las que se adivinaban los mismos platos de pescado o el mismo mantel rayado, y hasta un accesorio que se repitió de forma sospechosa. Una pulsera de cuero que antes habían asociado con Goldberg y que, de repente, apareció en un plano desenfocado en una historia del teléfono de Ozge. No hubo nombre, no hubo etiqueta, pero el detalle habló más que cualquier comunicado. El contexto profesional, además, ayuda a entender el cuadro. Tanto Gökberk Demirci como Ozge Jazz llevan agendas exigentes, cambios de rodaje, traslados entre locaciones y jornadas que se estiran más allá de lo razonable. En ese escenario, la exposición pública puede sumar tensión donde ya hay cansancio. Por eso, para muchos, la decisión más inteligente era refugiarse en el bajo perfil, ver menos, mostrar menos y vivir mejor. Ese repliegue, interpretan, es el origen de malentendidos que luego se amplifican en titulares. En redes sociales las teorías se multiplicaron, pero hubo un consenso notorio, demasiadas coincidencias para hablar de ruptura. Si hubieran terminado, no habría tantas señales repetidas, escribían. El silencio no significa final, remataban otros, con una serenidad que contrastaba con el vértigo de la prensa del corazón. A esa corriente se sumaron quienes afirmaron que la pareja decidió no alimentar el juego de los paparazzi, apostando por una relación más silenciosa y por lo mismo, más sólida. Con el paso de los días, la ola de rumor se mantuvo, pero los indicios también. Un patrón llamativo fue la sincronización de horarios, publicaciones a última hora de la noche, a veces con minutos de diferencia, y desde escenarios con rasgos parecidos. La textura de una pared blanca con grietas finas, el borde de una cortina de lino, el mismo tipo de silla plegable en la terraza y el sonido del viento en un audio grabado al pasar, piezas pequeñas, sí, pero encajadas como en un rompecabezas. Los fans incluso compararon reflejos de luces y sombras. En una toma de Ozge, el resplandor de una lámpara redonda se estampaba sobre un cristal, en una foto de Gökberk, la misma forma suave de luz parecía dibujarse en el lateral de una copa. No era prueba judicial, por supuesto, pero era suficiente para que la conversación cambiara de tono. De la pregunta, terminaron, se pasó a un, ¿por qué esconden tanto lo que sienten?, que habría un debate más humano, el derecho a guardar silencio incluso cuando todos te miran. Otro capítulo vino de la mano de quienes conocen a la pareja desde los primeros días de fama. Aquellos que en otras oportunidades salieron a hablar para frenar versiones, esta vez prefirieron no alimentar el ciclo de la especulación. Ese vacío resultó elocuente. Cuando hay separación, casi siempre aparecen filtraciones, comentarios ambiguos, frases que abren nuevas dudas. Aquí, nada de eso. El murmullo fue interpretado como una pantalla de protección. Sin confirmar ni negar, pero dejando que el tiempo aclare lo que la ansiedad complica. Los seguidores también rescataron gestos de apoyo mutuo que se dan por canales discretos. Un me gusta que aparece a los pocos segundos, una breve reacción a una foto de trabajo, un comentario con una palabra privada que ambos han usado antes y que solo un núcleo reducido asocia con ellos. Esos pequeños puentes, a menudo invisibles para la mayoría, sostienen una certeza compartida. Entre Gökberk Demirci y Ozge Jazz no hay adiós, hay prudencia. En paralelo, las páginas de entretenimiento siguieron disparando titulares. Pero la percepción entre los fans fue que esta vez la historia fuerte venía del público, no de las redacciones. El relato que cobraba fuerza era el de una pareja que eligió el silencio como escudo. Y ese gesto, en un mundo que exige mostrarse para existir, fue leído como signo de madurez. La relación, sugerían, no necesita fotos conjuntas para respirar. Hubo además un detalle que los fans no dejaron pasar,
la forma en que ambos, en entrevistas antiguas, hablaban sobre el amor y los límites. Gökberg, sereno, remarcaba lo importante de proteger lo que vale. Özge, firme y dulce, defendía la idea de que lo realmente íntimo se preserva con acciones, no con declaraciones. En este contexto el cuadro encaja: si hay algo que cuidar, se cuida sin ruido, aunque el resto quiera respuestas inmediatas. Así, poco a poco, la versión de ruptura fue perdiendo aire. El argumento de quienes insisten en separarlos se enfrentó a una suma de detalles que apuntan en otra dirección: momentos compartidos sin etiquetas, lugares repetidos con distinta perspectiva, horarios que encajan, amigos que coinciden en los mismos espacios. El paisaje completo sugiere continuidad, no final. Y mientras tanto los fans siguen con esa mezcla de vigilia y respeto que solo provoca una pareja muy querida. Lo importante es que estén bien cuando quieran compartir, lo harán, no necesitan demostrar nada a nadie, se lee en los comentarios más sensatos. En medio de la algarabía, se cuela una calma distinta, la comprensión de que no todo debe ser público para ser real. Llegados a este punto podemos decir que las pistas reunidas por los seguidores contradicen la idea de ruptura. Lo que se impone es la lectura de una relación que atraviesa el bullicio con estrategias nuevas. Menos exposición, más autenticidad. Y aunque Gökberg Demirci y Özge Yaz no hayan dado un comunicado formal, el comportamiento de ambos habla por sí solo. En la balanza entre privacidad y rumor, el tiempo suele inclinar la verdad hacia donde pertenece. Con esto cerramos nuestro vídeo de hoy. Si te gustó, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y comparte este contenido para que más fans se enteren de lo que realmente está ocurriendo. Nos vemos pronto con nuevas historias y, quién sabe, con ese gesto que por fin despeje todas las dudas. Hasta la próxima.